A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de Quito con Marjorie. Yo soy Marjorie Chávez y hoy tengo la grata compañía de mi invitada, quien exhibe las características que tenemos las mujeres ecuatorianas. Es una mujer muy preparada, consistente, coherente, pero sobre todo muy valiente. Bienvenida, Jessica Jaramillo. Muchas gracias, Marjorie. Un saludo para quienes nos escuchan y nos miran en tu programa. Les cuento, mi intención el día de hoy es abordar cómo ha sido el proceso de remoción del exalcalde Jorge Yunda. Y Jessica pues estuvo ahí más de 3 meses en la pelea, así que tiene mucho que contarnos. El tiempo seguramente nos va a resultar corto. Jessica, tú representas a un colectivo, ¿verdad? ¿Y por qué, desde el punto de vista de este colectivo, pues de la alcaldía, de lo que fue la alcaldía de Jorge Yunda, hizo un uso indebido de los recursos? Bueno, realmente fueron varias las causales por las cuales se solicitó la remoción de Jorge Yunda, ¿no? Principalmente, una de las causales era el mal uso de recursos públicos, el incumplimiento de varias ordenanzas, incumplimiento de resoluciones, incumplimiento de la normativa, que esto lo permite el artículo 333 del COTAD, que el procedimiento de remoción es un procedimiento que yo podría llamarle un procedimiento de control político que por excelencia mezcla tanto la parte de la democracia participativa como la democracia representativa. ¿Por qué razón? Porque somos los ciudadanos los que accionamos el proceso, presentamos el pliego de cargos, es decir, las razones por las cuales se solicita la remoción. Además de eso, tenemos que documentar, es decir, probar cada una de las cosas que estamos afirmando en nuestra demanda. Y posteriormente al proceso de presentación de la demanda viene la conformación de la comisión de mesa, y entonces ahí ya entra la parte representativa, ¿no? La democracia representativa, en donde los concejales electos por la ciudadanía son quienes conforman esta comisión de mesa, y finalmente, si se da el paso de la comisión de mesa, es el pleno del Consejo Metropolitano quienes deciden sobre la remoción o no de un alcalde. Pero Jessica, para muchos quiteños, las últimas administraciones municipales no han cumplido sus expectativas. Desde el año 2009, recordemos, ninguna administración municipal ha sido reelecta, evidenciando, por supuesto, una crisis de liderazgo, de representación en nuestra ciudad. Atrás quedaron estas administraciones que eran premiadas además no solo por otras ciudades, sino que además fueron premiadas en algunos casos por la reelección. Y la situación más crítica del Cabildo quiteño la hemos vivido en estos últimos años, ineficiencia en la gestión que se evidenciaba pues en varios temas, pero por ejemplo en la inestabilidad de las empresas públicas. Tuvimos pues varios gerentes, algunos duraban pues una semana, otros un mes, otros un poquito más, otros que además tenían procesos ya abiertos por temas de corrupción, volvían a las empresas públicas. ¿Por qué esperar tanto? A ver, yo creo que esta parte hay que preguntarle principalmente al Consejo Metropolitano, ¿no? Porque el Consejo es el ente de fiscalización y de legislación. Entonces es el Consejo Metropolitano el que tenía la obligación de fiscalizar. Sin embargo, no pasaban, digamos, de ese reclamos de por qué esto, por qué lo otro. Y cuando un poco el proceso o la administración Yunda empieza a hacer mucho más ruido, es cuando hay mediante el proceso de pandemia, además de la adquisición de las PCRs, que en ese momento tenía, por ejemplo, una muy alta popularidad el exalcalde,
Y posteriormente saltan todo lo que son escándalos de corrupción, ¿no? Y eso empieza a medrar mucho en la gente y empieza a tener una especie, yo diría, de incomodidad, de molestia, de fastidio, que termina siendo el corolario de esto, diría yo, la publicación de los chats del hijo del exalcalde. Con lo cual ya el momento en el que los ciudadanos estábamos cansados, complicados por la pandemia, en una crisis económica y encima que exista todo este tipo de negociaciones y corrupción alrededor de la administración municipal, realmente sienta muy mal. Y sienta muy mal porque la gente común lo que hacía durante ese tiempo es quedarse sin trabajo, estar en condiciones económicas muy difíciles para sobrevivir y claro, mientras otros hacían negocios con la administración municipal. Entonces eso genera también una desconfianza. Pero este control, esta fiscalización le corresponde al Consejo Metropolitano, también a los ciudadanos, porque no podemos contentarnos con simplemente ir a votar cada 4 años o cada cierto tiempo y decir, bueno, ya lo elegimos, ya ahí que se quede. No es así. Para eso están estas herramientas que nosotros denominamos de democracia indirecta, así se denominan, que permiten que los ciudadanos podamos ser parte del ejercicio de la gestión pública y obviamente ir revisando, verificando cómo se cumple o no lo que ha planteado el propio alcalde. Aquí hay dos cuestiones graves que comete el alcalde Yunda, y es que la primera es no informar a la Asamblea de Quito sobre la ejecución presupuestaria. Y yo decía, bueno, que se te pase 1 año está bien, pero que se te pasen 2 años, desde el 2019 ya es una irresponsabilidad. ¿Cómo se te pasa 1 año? Claro, o sea, es un incumplimiento de una orden, de una disposición legal, pero que además está atada a la ordenanza de participación ciudadana de Quito, que establece claramente que es la Asamblea de Quito la máxima representante en niveles participativos de la ciudadanía. Y yo le escuchaba el otro día que decía una ex candidata a la alcaldía, y decía, es que ¿cómo le van a votar por ser un asunto presupuestario tan sencillo? Entonces yo decía, bueno, a ver, si te pones a analizar, y para quienes un poco conocemos el Estado y la administración pública, el presupuesto es la columna vertebral de una administración pública, y los ciudadanos tenemos que saber en qué se invierte, cómo se invierte, para qué se invierte y con qué fin se invierte. Por ejemplo, una de las cosas que yo le demandaría actualmente al nuevo alcalde es, mire, transparente. Todo lo que tiene que ver desde con el inicio, ¿verdad? Todo, absolutamente todo. ¿Qué está pasando, Jessica, con la ética pública? Es decir, ¿cómo tienes pronunciamientos de esa naturaleza? O sea, ¿en qué momento hemos validado ciertas prácticas que gracias en este caso a la sociedad civil pues tuvieron una respuesta contundente y una respuesta de acorde a la ley? Pero ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? A ver, este es un país que tradicionalmente ha sido gobernado por quienes, por caudillos, ¿no? Por caudillos, por quienes creen tener la verdad absoluta, y frente a las carencias que tiene nuestra población, nuestra gente, que llegue algo en obra pública, que llegue algo en alcantarillado, que llegue algo en modernización. El famoso dicho de que, bueno, robó, pero hizo, ¿no? Y por eso hay otros que ahora dicen que roben, pero roben bien, no se dejen ver las cosas. Claro, y lamentablemente eso es parte de esta cultura de aceptar de lo que no nos han dado nada, que nos den algo, ¿no? Y eso creo que hay que cambiar. Eso tenemos que cambiar. Eso es parte de nuestro componente cultural, digámoslo así, en donde lo que tenemos que señalar es, no queremos que las cosas se manejen de manera irregular. Creo que hay que darle la vuelta y hacer una cultura de mayor transparencia de lo público. Por ejemplo, ¿por qué no interesarnos los ciudadanos con los presupuestos? Es fundamental. El presupuesto participativo, por ejemplo, es una herramienta riquísima. Yo tengo un libro que lo hicimos y lo publicamos en el 2016 con la Universidad Andina y el CEP, sobre presupuesto participativo y participación ciudadana. Y ahí hacemos un análisis de cómo, por ejemplo, el presupuesto participativo es una herramienta política potentísima, pero que no es utilizada, porque lo que se hace actualmente es, bueno, le doy el presupuesto participativo a la clientela, ¿no? Al dirigente que es amigo, al que me respalda, al que lleva gente a las movilizaciones. Incluso aquello de llevar gente a movilizaciones debe ser desterrado, porque lo que vimos con el alcalde anterior es que a la gente más pobre, a la gente más humilde, a la gente que más necesita, le obligan a abandonar su puesto de trabajo
y le usan como carne de cañón, lo cual es absolutamente indigno con la gente, ¿no? Absolutamente, claro, de los conocidos empresarios de la movilización, Así Jessica. Conocemos de esas realidades, pero tienen que cambiar y creo que vamos dando pasos en la dirección correcta. El 22 de abril pasado, el colectivo ciudadano Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito presentó la solicitud de remoción. Se hizo un uso excesivo o un mal uso, por así decirlo, de recursos legales que dilató pues desde abril hasta la semana pasada los procesos. Mira, yo lo único que te diría es, primero quiero contarles un poco a la gente que el proceso de remoción no empieza el momento en que en mi oficina suscribimos la denuncia, porque así fue, sino que eso empieza antes, ¿no? El proceso de remoción empieza, yo diría, sin querer, con una veeduría ciudadana que la fundación que presido, junto a profesionales de altísimo nivel, hicimos y llevamos a cabo en agosto, a partir de agosto hasta octubre, noviembre del 2020. Esto dentro del marco del proyecto Más Democracia en Tiempos de Emergencia, cuyo sin duda que hemos recibido para este proyecto el apoyo permanente del Instituto Republicano Internacional, quien sin duda es una entidad es una ONG que ha estado permanentemente, que es parte de la cooperación internacional y que permanentemente ha estado apoyando el desarrollo de estos temas de participación ciudadana. Entonces, esta veeduría se logra juntando a varios profesionales técnicos de alto nivel, expertos en urbanismo como Rodrigo Vázquez, expertos en políticas públicas, expertas en transparencia, mujeres la gran mayoría, anticorrupción, con el apoyo del presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública y además con el apoyo de universidades. Por ejemplo, la Universidad de los Hemisferios, a través de relacionamiento con la comunidad, nos apoyó en ese proceso con sus estudiantes, quienes hicieron este trabajo de recoger información. Con esta veeduría logramos tener muchísima información. Por ejemplo, ahí asoman los informes de Quito Honesto sobre las contrataciones recurrentes, sobre el tema de la triangulación, Inmosoluciones, GEINCO, municipio de Quito, administraciones zonales. Es decir, logramos tener muchísima información, muchísima documentación que terminó en un informe publicado y entregado a cada uno de los concejales y también al alcalde metropolitano, que se denominó Quito, una ciudad sin políticas públicas. Y claro, era este informe súper importante porque finalmente es lo que dice que hay que hacer como temas emergentes, ¿no? Transparentar el tema de las finanzas públicas, las grandes obras. Adicional, por ejemplo, revisar la estructura del municipio de Quito, que es una estructura de los años 70 anclada al 2021, que es imposible ya. Es indispensable hacer una evaluación de todos los funcionarios. Hay que tener una carrera administrativa metropolitana para los funcionarios del municipio de Quito. Es decir, ahí les damos una serie de herramientas para que puedan empezar a trabajar los concejales, ¿no? Y posterior a esto hubo el proceso de remoción. Para esto se crea el Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito y tengo el honor de decir que en mi oficina suscribimos el documento, luego se hizo la ratificación en el reconocimiento de firma y rúbrica de la persona que denunció, porque aquí hay una parte técnica que es sumamente importante. La norma dice que cualquier persona, cualquier ciudadano puede suscribir la denuncia. Si nosotros lo hacíamos como persona jurídica, primero no tenemos la personería jurídica, entonces no podíamos hacerlo como frente. Teníamos que poner a un ciudadano para que el ciudadano firme el documento y así lo hizo. Entonces Carolina Moreno suscribió el documento y yo acompañé todo el proceso como abogada, no porque no haya querido firmar el documento, sino porque se podía ver digamos, mezclado, ¿no? El tema con un asunto personal, porque yo había sido directora de mercados. Entonces esa fue la razón por la que yo no suscribí como denunciante, sino como abogada del caso. Pero era el Frente de Profesionales el que estaba atrás, porque este documento no lo revisé solamente yo. Yo tengo que agradecer a todos los abogados que revisaron el proceso, que revisaron la demanda antes de firmarla y que nos apoyaron también en el proceso de elaborar el escrito de prueba, la respuesta, bueno, todo el proceso jurídico que estaba detrás, ¿no? Jessica, realmente es un proceso, la ciudadanía tiene que saberlo, no son solo 3 meses, como tú lo dices, hay muchísimo trabajo y mucho esfuerzo antes, ¿verdad? El proceso toma tiempo, pero en este caso ustedes pues están tranquilas, me imagino ahora, porque cumplieron el objetivo y son muestra de que cuando uno tiene un objetivo superior, es muy posible que diferentes disciplinas, diferentes actores
con diferentes quizás también objetivos, sean capaces de lograrlo. Es realmente importante. Creo yo que es un hito para la ciudad de Quito y todos tenemos que estar muy conscientes de su trabajo. ¿Qué pasa con la ciudad ahora? Todas estas recomendaciones que hablamos hace un momento del informe, ¿las tiene ya el nuevo alcalde? ¿Qué posición tiene el nuevo alcalde frente a todo lo que debe hacer, pues, para que no se repita el descontento ciudadano? Bueno, nosotros hemos decidido trabajar y obviamente nuevamente a través del espacio que yo presido, que es la fundación en que venimos trabajando temas de convivencia democrática y participación ciudadana y prevención de violencia muchísimos años. Lo que estamos haciendo es nuevamente levantar un proceso de necesidades ciudadanas, constituir mesas temáticas, mesas de trabajo con las cuales vamos a plantear esta agenda emergente que va a ser entregada nuevamente al Consejo Metropolitano y al alcalde actual. Todo esto considerando también lo que ya se había trabajado desde esta veeduría ciudadana que ya fue entregado anteriormente, pero las demandas actuales son distintas porque hemos pasado un año de pandemia. Planteamos, por ejemplo, un plan empleo. Desde el municipio de Quito tiene que haber un plan empleo, tiene que haber una ordenanza de reactivación productiva y tiene que haber un equilibrio entre políticas económicas y políticas sociales para que los gobiernos locales que sí pueden diseñar políticas sociales puedan generar oportunidades a quienes no las han tenido. Y adicional a eso, creo que también es indispensable que podamos empezar a hablar de temas de salud desde el municipio de Quito. La vacunación está a cargo del gobierno nacional y está muy bien, hay que articular con ellos, pero ya es una fase que está muy avanzada y lo único que hay que hacer desde el municipio es articular esta parte. Pero hay un tema que es muy preocupante en la ciudad y es el alto índice de suicidios. Los ecuatorianos y particularmente los quiteños hemos pasado por temas económicos, problemas de encierro, nuestros guaguas a veces no sabemos ni con quién dejarlos porque tenemos que ir a trabajar, tienen que quedarse en la casa muchas veces solas, entonces hay problemas, una presión, ¿no? Hay una presión social al interior de las viviendas que termina muchas veces en violencia o en muchos casos también en suicidio. Entonces hay que plantear un plan de prevención, hay que establecer una política pública de salud mental que sí lo puede hacer el municipio. Yo creo que ellos tienen las competencias para hacerlo. En el ámbito de educación, por ejemplo, la semana pasada me comentaban un grupo de funcionarios que hay un problema porque hay un informe de la Comisión de Competencias, del Consejo Nacional de Competencias, que establece que no se terminaron de hacer los procesos de traspaso de competencias de educación desde lo nacional hacia lo municipal en el año 2011, con lo cual ese es un tema urgentísimo que tiene que resolver el actual alcalde. ¿Y en temas de seguridad? Y a eso iba. En temas de seguridad, por ejemplo, hay que plantear una estrategia distinta. En los últimos, yo diría, 8 años, porque la administración Rodas también fue una administración que desinstitucionalizó a la ciudad, que no aportó en mayor caso. Yo creo que después de la administración Rodas y la administración Yunda terminó por rematar un poco la situación de la ciudad, porque hay que tener claro que la administración Rodas fue una mala administración. Y obviamente ahí empezaron los problemas de no tener política pública y no tener institucionalidad. Y en el ámbito de seguridad hemos estado muy preocupados de reacción, tener una respuesta permanente ante los delitos. Que si pasa algún robo, algún asalto, llega la policía, a veces no alcanzan ni a tomar detenidos a los delincuentes. Y se debe trabajar en prevención. Y lo que hay que hacer es trabajar en prevención. Para eso hay 2 ejes que son fundamentales: la seguridad ciudadana y la prevención del delito en territorio. Entonces, estos 2 componentes deben ser fundamentales en la nueva administración. Esta va a ser una alcaldía de transición y estamos claros porque en 20 meses no se va a avanzar a hacer nada y si el alcalde quiere ir a la reelección, que entiendo que tendrá su derecho, tiene que hacerlo bien. Y tiene 6 meses menos, ¿no?, de trabajo. Eso es más que importante. Entonces, realmente creo que lo indispensable en este momento es tener claridad que esta es una alcaldía de transición y que lo que hay que hacer es sentar las bases de la institucionalidad. Pensar menos en la popularidad, pero pensar más en tomar las decisiones necesarias para de una vez y por todas zanjar todo lo que está pendiente dentro del municipio. Jessica, en el plano simbólico, ¿crees que impacta en la opinión pública que 2 mujeres hayan llevado la batuta en todo este proceso de solicitud de remoción del alcalde? Sin duda, pero además yo tendría que decir que para nosotras y en particular para mí, porque puedo hablar por mí,
no es un asunto de hoy nada más. O sea, yo vengo trabajando con la ciudadanía más de una década. Trabajamos desde nuestra fundación en defensa de derechos. Digamos que estamos un poco acostumbrados a entrar en procesos de lucha. Yo tengo esa naturaleza, yo soy una luchadora. Siempre he estado prendida a las causas sociales, a los derechos de las mujeres, a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, eso es parte de este proceso. Nosotros no hemos ganado nada. Creo que quien ha ganado es la ciudad. Al contrario, creo que esto más bien lo que hace es comprometernos, porque es una enorme responsabilidad que la gente te regrese a ver y te diga, ¿y ahora? Entonces, claro, para mí es una enorme responsabilidad que hay que saber de alguna manera conducirlo. Y sobre todo dar respuestas a la ciudadanía, y creo que esas respuestas puede ser ahora a través de estas mesas temáticas, de estas mesas sectoriales, de esta agenda, de este proyecto de ciudad que hay que plantearle a Quito, un proyecto de ciudad distinto. ¿Cómo va a ser el procedimiento de estas mesas de trabajo? ¿Cómo pueden ser parte de estas mesas? Nosotros estamos ya organizando un calendario, vamos a hacer mesas territoriales, es decir, nosotros a movernos al territorio, hacer un encuentro con los vecinos del barrio. Ayer me llamaban, por ejemplo, gente de Llano Chico, me decía, acá ya tenemos armado todo lo que quieras para sentarnos con los vecinos a dialogar. Creo que lo primero que hay que hacer es escucharnos entre nosotros, la escucha activa, el diálogo, el poder decir, bueno, a ver, cuénteme cuál es su problema, qué es lo que está pasando, y frente a eso, establecer este proyecto de ciudad. Yo, por ejemplo, sueño con un Quito verde. Yo sueño con un Quito sostenible, yo sueño con una metrópoli, porque Quito puede ser una gran metrópoli. Mira, hay un concepto maravilloso que lo usan y está presente en algunos países, ¿no? En grandes ciudades del mundo, que es la democratización del transporte público. Como, por ejemplo, tiene que ser el transporte tan democrático que una persona de Guamaní pueda llegar a la Roldós, y la Roldós pueda llegar a La Morita en Tumbaco, y la gente de Tumbaco puede llegar al Parque Industrial de Carcelén. O sea, así tiene que ser el transporte, pero no lo vamos a lograr en 20 meses, no lo vamos a lograr en 2 años, en 4 años. Esto es un proyecto de largo alcance. Pero hay que generar los puntos de inflexión. Hay que sentar las bases. Hay que sentar las bases de una ciudad distinta, y eso tenemos que hacerlo ya, porque yo que tengo una guagua de 3 años y medio, te puedo decir que a veces no hay ni dónde sacarles al parque a los niños, ¿no? Claro. Porque la situación de seguridad, el descuido, bueno, todo lo que está alrededor es complejo. Jessica, estamos ya por terminar. Danos un mensaje a la ciudadanía, a todos quienes te están viendo y escuchando. ¿Cuáles crees tú que son los problemas más urgentes que tiene que atender la nueva administración de la ciudad? ¿Cómo crees tú que va a influir también las decisiones del Ejecutivo en el desarrollo local? Y pues ya este mensaje final para todos quienes te escuchan. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es tender puentes, ¿no? Entre el Ejecutivo, el Legislativo, y asimismo el Ejecutivo y Legislativo municipal. Esto es de un diálogo permanente, por eso no creo que haya que entrar en disputas internas que no van a llevar a ningún lado. Se ha manifestado mucho esto del reparto. Yo creo que este tipo de prácticas deben desterrarse de la política, así como lo de las movilizaciones. Hay que desterrarlo de la política. Pero lo que sí puedo señalar es que hay que entrar en procesos de profundo diálogo político con la gente, que la gente se involucre en los espacios políticos, en los espacios de decisión, que si hay una junta parroquial de algún espacio, ser el espacio, por ejemplo, la junta parroquial de las parroquias que están alrededor de Quito, que son 33, ¿no es cierto? Puedan estas juntas parroquiales ser los escenarios perfectos para el diálogo político de los ciudadanos. Y no me refiero a político ideológico, me refiero a político de las políticas, de lo que hay que hacer, de lo que está faltando. Y yo te digo, una de las cosas mimadas para mí siempre han sido el tema de los presupuestos participativos. Yo creo que estoy convencida que es una herramienta maravillosa con la cual podemos hacer grandes transformaciones, como es el caso de Porto Alegre en Brasil en el 89 y 90, ¿no? Y finalmente decirle a la ciudadanía que nunca se rinda, que siempre sueñe con alcanzar días mejores, y que si lo podemos soñar, lo podemos lograr. Muchísimas gracias, Jessica. Espero que estés acompañándome muy pronto. Amigas y amigos, espero que este programa haya sido de su interés. El proceso de remoción del alcalde es un hito histórico para nuestra ciudad. Es la primera vez que un burgomaestre es removido de su cargo. Y esta debe ser una señal clara para todos quienes ejercemos una función pública.
La participación ciudadana es esencial en el control político, lo dijo Jessica, y yo voy a parafrasear lo que dijo. Y un adecuado, además, control político fortalece la rendición de cuentas también de los funcionarios públicos. Los desafíos que enfrenta hoy nuestra ciudad, sin duda, pues son enormes y tendrán que dividirse entre lo urgente y lo importante. Todos los quiteños estaremos a la expectativa de las políticas que se adopten para solucionar los problemas que le competen al municipio de Quito, tales como el estado de los parques, de los jardines, la reactivación económica, el mantenimiento de las calles y el manejo de la fauna urbana. La tarea es titánica, sin duda que lo es, pero los quiteños nos merecemos una administración municipal eficiente y eficaz. Y también, por favor, pongamos todos de parte. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.